Zabaleta Entrevistas. Información, noticias y actualidad. La cita de los sábados. Solo periodismo para usted. Sábado 7 de la noche, aquí en Lucho Noticias. Las noticias al instante. Zabaleta Entrevistas. Información, noticias y actualidad. La cita de los sábados. Solo periodismo para usted. Sábado 7 de la noche, aquí en Lucho Noticias. Las noticias al instante. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todas. Bienvenidos a esta nueva y primera emisión de Zabaleta Entrevista, un nuevo espacio de información, de periodismo, pero sobre todo de entrevista que Lucho Noticias ha querido implementar para que la noche del sábado, cuando estamos llegando a la casa, descansando y demás, conozcamos primero opinión de nuestros entrevistados, parte de su vida, de su personaje, de lo que han hecho, de lo que han aportado al Huila, a Neiva, en general a nuestro país. Por eso agradecemos a Luis Eduardo Hernández, el director propietario de este portal, Lucho Noticias, por esta oportunidad que nos da para compartir con ustedes información, periodismo, sobre todo las noches de los sábados. Igualmente está con nosotros en este trabajo de producción el ingeniero Cristian Medina, que tiene a su cargo todo el sistema de la producción, la conexión, de que esta información llegue al aire con la mejor señal para todos ustedes, los 60,000 seguidores que tiene Lucho Noticias, las noticias al instante. Mi nombre es Ever Zabaleta Parra, periodista, docente universitario, igualmente editor periodístico de Noticias al Sur, donde igualmente ahí le compartimos noticias, informaciones de Neiva, Huila, Colombia y el mundo. En esta noche, nuestra primera emisión, hemos querido invitar a un gran huilense, un comunicador social, escritor, poeta, pero sobre todo un gran ser humano que ha demostrado la grandeza del Cero Pita, de lo que significa ser huilense, tanto en el extranjero como en Colombia, a través de sus obras, a través de sus escritos, pero especialmente a través de sus opiniones y conceptos, que vamos a hablar precisamente de él, porque genera muchas reacciones a través de todos sus comentarios y sus conceptos. Se trata de Wisto Morales Chavarro, que ahí estamos viendo en nuestra pantalla, un profesional de la comunicación social, pero pues sobre todo, como hemos dicho, un gran ser humano que hemos querido con él inaugurar este espacio de Zabaleta Entrevista de Lucho Noticias para que conozcamos, no lo conozcamos a él porque es una personalidad muy conocida, de exaltación permanente, pero queremos es su actualidad, precisamente ese tema de sus opiniones que hemos estado leyendo a través de un portal web, pero igualmente ese trabajo académico que hace desde la Universidad de Cartagena, igualmente su paso por acá, por la Universidad Subcolombiana, por los medios de comunicación de Neiva y de Huila, y por una opinión que dijo recientemente, que no cree en los periodistas. De eso y mucho más vamos a hablar en esta noche de Zabaleta Entrevista a través de Lucho Noticias. Ustedes que nos están viendo nos pueden inmediatamente, si tienen una pregunta, un comentario, un saludo para Wisto Morales, nos pueden escribir, lo estaremos leyendo aquí en pantalla. El ingeniero Cristian Medina lo colocará inmediatamente en pantalla y se le estaremos transmitiendo a Wisto Morales. Así que, de nuevo, bienvenidos todos y todas a esta transmisión, a esta primera emisión de Zabaleta Entrevista, que sabemos se va a convertir en su cita de los sábados a las 7 de la noche. Buenas noches, ya nos están saludando allí. Muchas gracias a todos los que se están conectando a través del Facebook Live de Lucho Noticias. Ya tenemos 35 personas que nos están viendo. Lo invitamos a que compartan a través de su celular, a través de su grupo de WhatsApp, a través de su computador, a sus amigos, a las personas, para que
sepan de este nuevo programa. Estamos en vivo, en directo, son las 7 de la noche y 8 minutos. Winston Morales está en Cartagena de India. Winston, muy buenas noches. Bienvenido a su tierra a través de estos canales virtuales. ¿Cómo estás? Bienvenido, Winston. Bueno, Ever, querido, muchas gracias por esta invitación. Y la verdad, complacido que en tu primer programa, tu primer invitado sea aquí. Yo comento la pregunta, ¿y por qué yo de primero? Muchas gracias para Cristian y para todos los amigos, clientes, muchas noticias. Así es. ¿Por qué? Esa pregunta que me hace, me llama la atención. ¿Por qué Winston? Y también se lo decía a nuestra audiencia, a ya cerca de 50 personas que se están sumando allí a nuestro portal. Porque Winston es una de las personas, cuando yo llegué al Huila hace ya 25 años, que demostró lo que es ser huilense. Una persona acogedora, una cálida, amable, y que se abren a las personas que llegamos. Hoy cuando hablamos de migrantes, cuando hablamos de desplazamiento, qué bueno es que cuando uno llega a una parte, lo reciban. Y Winston, con un grupo de amigos que hablaremos más adelante, me acogió y me brindó ese calor de amistad que yo siempre voy a agradecer, y por eso lo hemos invitado hoy, por eso usted primero, Winston. Y vamos con la primera pregunta que leí esta semana de usted. Ya hablaremos un poquito de su vida y demás, pero quiero entrar. ¿Por qué usted dijo esta semana que no cree en el periodismo, que no cree en los periodistas en su columna de opinión? Bueno, querido, es curioso que un profesor de comunicación social de la Universidad de Cartagena y de otras universidades como la Universidad del Meta se atreva a dar opinión. Lamentablemente, en los últimos años, a través de los medios nacionales, estoy diciendo que el problema sea el periodismo, ¿no? Porque el periodismo, teniendo unos principios que uno como comunicador social y como que seguir, pero realmente hay una frase que de alguna manera resuelve todo esto, y es que los medios tienen dueños y los dueños intereses. Entonces, en los medios de comunicación convencionales, tradicionales, que estamos acostumbrados a ver, por supuesto que priman los intereses de los dueños. Y lo que yo digo en esa opinión es que los periodistas que están enfrente, tanto de los programas de televisión, programas de radio, simplemente lo que hacen es decir lo que sus dueños quieren que ellos digan. La tendencia editorial, la tendencia política, la orientación política del medio. Entonces, esto por supuesto le hace mucho daño a la profesión, sobre todo para la gente que viene con mucha fe y con muchas otras cosas a estudiar una carrera como la comunicación social y como el periodismo, que suponen que son puentes, ¿verdad?, entre la opinión pública, entre la gente, entre los lectores, entre los espectadores y los medios. Y estos medios, por supuesto que lo que están haciendo es crear noticias tendenciosas que sin lugar a dudas empuja a que la opinión tenga una perspectiva o una visión de realidad que no se corresponde necesariamente con la realidad. ¿Qué ocurre? En algún momento yo le preguntaba a una periodista, no voy a decir el nombre, muy reconocida a nivel nacional, que fue jurada del Premio de Periodismo Simón Bolívar, ¿por qué los medios de comunicación en Colombia son tan monotemáticos? Habiendo tanto espectro, habiendo tantas posibilidades de cubrir, de enfrentar con los hechos noticiosos, ¿por qué los días nos presentan exactamente la misma información hace 30 años, 20 años, hace 25 años? Y ella me responde algo que lo deja a uno totalmente desconcertado, porque la realidad del país es monotemática. La realidad del país es monotemática. La realidad en ese sentido, está Winston, en ese sentido que usted no es monotemático, hoy estamos viviendo una situación totalmente diferente.
con los bloqueos, los paros, la protesta, la primera línea, la resistencia y todo lo que estamos viendo en estos 40 y 43 días de paro nacional, que seguramente ha movido, seguramente no ha movido las bases de la comunicación. Han surgido medios, entre comillas, alternativos, dicen algunos, otros la gente a través de todas estas redes sociales y medios que tenemos hoy de un celular, están transmitiendo cosas que no hacen los medios tradicionales y los periodistas tradicionales. En ese sentido, ¿se puede cambiar esa visión que usted nos plantea en este momento? Afortunadamente, antes se decía que lo que no pasaba por los medios no existía. Por ejemplo, si yo publicaba un libro y ese libro no pasaba por los medios de comunicación, no pasaba absolutamente nada. Era como si yo no hubiera publicado ese libro. Los medios de comunicación centralistas, es decir, los que están en el centro y no en la periferia, tienden todo el tiempo a invisibilizar artistas, invisibilizar cantantes, invisibilizar poetas, los que no son amigos, por supuesto, de esos hilos del poder, pues lógicamente que nunca pasan por los medios. Entonces, lo que no pasa por los medios no existe. Ahora, afortunadamente, las redes sociales han posibilitado, claro, con unos márgenes también de riesgo, ¿no? También las redes sociales se constituyen en armas de en la medida en que no hay responsabilidad y que no hay seriedad y confrontación o que no llegan a las fuentes correctas, también hay unos márgenes muy grandes de riesgo, ¿no? Pero afortunadamente estas redes y el hecho de que la gente tenga y haga transmisiones en vivo permite que un grueso de la población vea lo que antes la gente no veía y que se entere de cosas que los medios tradicionales y los medios convencionales no pasaban. Entonces la realidad del país, vuelvo y repito, no es monotemática. Lo que es monotemático es el tratamiento que los medios de comunicación, sobre todo centrados en el centro, en Bogotá, hacen, porque es muy fácil que yo sea un periodista instalado en una cabina de radio o en un estudio de televisión en Bogotá, con todos los privilegios que eso significa, a que yo esté en la comunidad indígena, a que yo esté adentro de las negritudes, a que yo sea, como decía el filósofo Antonio Gramsci, un intelectual orgánico, es decir, que esté allí compenetrado y que de alguna manera me esté codeando con las problemáticas. Pero es muy fácil de ver tomar una posición política desde el privilegio, desde la distancia, desde lo que significa, por ejemplo, que yo como periodista tenga escoltas, vaya en una Toyota 4x4, que no tenga contacto. Fíjense lo que acabó de decir el ministro Carrasquilla, ¿no? Que una docena de huevos vale 1.800, cuando ahora fácilmente usted va a cualquier cadena de almacenes y los 30 huevos que uno antes conseguía en 5.000, en 7.000, en 8.000, haga el ejercicio de comprar 30 huevos en Pamplona, norte de Santander, para que vea que le valen 10.000. Aquí en Cartagena esos 30 huevos están costando 17, 18, 20.000 pesos. Entonces es muy fácil, desde la distancia que me permite a mí el privilegio, ¿verdad? Que me permite a mí el ser asalariado, que le dé la espalda a esas otras realidades que están ocurriendo, que son tantas y que son tan diversas. En ese sentido, Winston, apoyando un poco de que se ha abierto la comunicación, de que el periodismo se ha diversificado, que las redes sociales, el internet ha masificado la información, también ha surgido desafortunadamente el tema de las falsas noticias, se ha incrementado el tema de la manipulación, de trabajar hacia un solo sentido, de ese tema, ese periodismo objetivo, generalista, se ha llevado hacia un periodismo más de opinión, porque eso es lo que está también solicitando la gente. La gente hoy no busca la verdad, la gente hoy busca aquello que se identifique consigo mismo. Lo decía el poeta y también escritor y gran intelectual Rubén Blades en estos días en una entrevista. Decía, ya antes había una sola verdad, ahora hay una verdad por cada persona
de acuerdo a sus intereses. Entonces la gente mira lo que le fortalece su visión, su opinión, su concepto. Eso, ¿cómo lo podemos analizar? Usted como académico, usted como escritor, como intelectual, ¿cómo lo podemos analizar y decirle a los lectores, a la audiencia de Lucho Noticias, cómo pueden entender lo que, entre comillas, está bien, aquello que está mal, aquello que es manipulado, aquello que es sesgado, aquello que se busca romper con lo tradicional, como usted dice muy bien, con lo monotemático, y de pronto caemos en otro tipo de manipulación, en otro tipo de situaciones con la falsa noticia, la fake news, etcétera? Winston, ¿qué no puede usted analizar allí? Yo, que todo, mi querido Ever, no creo que las noticias falsas o de las falsas noticias sea nuevo. Lo que pasa es que ahora se ha masificado con el asunto de todos la posibilidad de, a través de un programa, inventar noticias, hacer Photoshop y todas estas cosas. Pero las noticias falsas vienen desde tiempos inimaginados. Yo creo que es una cosa atávica de desorientar a la opinión pública y de formar falsas realidades frente al dominio que se tenía desde siempre de los medios primarios básicos, ¿no? Con la invención de la imprenta. Si uno mira la aguja hipodérmica, por ejemplo, se da cuenta que toda esa propaganda nazi que hoy por hoy se aplica todavía en ciertos sectores políticos del país, ¿no? Todo lo que planteaba el teórico, el estratega del partido nazi, pues se aplicaba desde esa época, e incluso desde antes también se aplicaba el asunto de generar noticias o de generar información tendenciosa e información que llevara a esa masa irracional, como la llamaba Camus. Camus decía que la masa es irracional, llevar esa masa irracional a una posición, digamos, política o hacia una creencia política o hacia un punto de vista político. Entonces las noticias falsas no son cosas recientes. Uno mira, por ejemplo, los emperadores romanos y se da cuenta de que ellos inventaban, en el caso de Calígula, una información, ¿verdad? Y esa información se reproducía tantas veces, hasta, como decía el estratega del nazismo, hasta que esa mentira repetida tantas veces se convierta en realidad. Y lo que pasa, vuelvo y repito, es que ahora hay más opciones y más posibilidades, y además de eso, porque los receptores son muchos, son más, es decir, hay muchísima gente, y esta es una de las características del paro, Ever, que es mucha gente joven, ¿sí? Yo he salido a marchar un par de veces, pero yo tengo 52 años, toda mi vida, digámoslo así, he tenido claridad sobre eso, pero el grueso de la población que está saliendo a marchar, o que salía a marchar, o que todavía sale a marchar, es gente de 17, 18, 19, 20, 25 años, gente que está desesperanzada, que está cansada, que no tiene esperanzas, que no ve un buen futuro y que está desesperada. Entonces, vuelvo y repito, es muy fácil responder. Correcto. Estamos en vivo y en directo a través de Lucho Noticias con el programa Zabaleta Entrevista. Muchísimas gracias a las preguntas. Más que preguntas, los saludos de todas las personas que nos están llegando allí, que Cristian está publicando aquí en nuestro fanpage. Muchas gracias a todos ellos. Esa era la primera parte de la entrevista que hemos querido hacer con Winston, 7 de la noche y 22 minutos, porque no crean que he grabado 7 de la noche y 22 minutos. Vamos a hablar a algo que Winston también ha sido líder en ese tema, y ese tema de la opitofagia. ¿Usted fue el creador de este término, Winston? Yo la verdad no sé si no tengo claridad sobre eso, ¿no? En algún momento en medio de la creación literaria pensé en los términos colombofagia o pitofagia, que es algo que caracteriza mucho, supongo yo, que a la condición humana, ¿no? Pero que como que se repite más y como que es un lugar mucho más, no digo que en Neiva y en el Huila, pero sí digo que en muchas partes de Colombia.
Y hoy, ¿cómo ve ese término? ¿Hemos mejorado? ¿Se ha incrementado? ¿Se han abierto las puertas? Porque siempre se señala ese término allí de que se hace mucha traba para surgir y demás de las otras huilenses, de que hay a veces mucha envidia y demás, y que eso pronto no ha permitido que gente de Huila surja más, visibilice más y se conozca más. Eso sigue, usted a la distancia, ¿cómo lo ve hoy? ¿Cómo lo analiza hoy este tema? Bueno, yo creo que el asunto de la envidia es un asunto que tiene que ver con la condición humana, ¿no? Uno no puede decir que los alemanes no sientan envidia, o que los polacos no sientan, o que los rusos no sientan envidia. Uno tiende siempre como a romantizar a Europa y pensar que Europa es la cuna de la civilización y de las grandes civilizaciones, pero yo que he tenido la oportunidad de viajar por Europa muchas veces me doy cuenta de que eso se sigue reproduciendo en muchos lugares. La sola xenofobia, por ejemplo, que no es una envidia, por supuesto, pero que es un odio al extranjero, pues nos diría mucho y nos daría mucho que pensar sobre el humano. Me parece que la envidia es algo que se replica en muchos seres humanos, pero seguramente no estoy seguro si en nuestro territorio sea mucho más común. Lo que sí puedo hablar es desde la experiencia, y que en efecto se invisibiliza mucho, se cree poco. Yo creo que a los colombianos en general nos falta mucho sentido de pertenencia, de valorar lo que se hace en el territorio nacional. Yo por ahí escribí una columna justamente, Dos Orillas, Ever, que hablaba de eso, de la colombofagia. Y miren lo que está pasando en este momento con James Rodríguez. O sea, James Rodríguez es un deportista que le ha traído muchos triunfos al país, pero un solo error que cometa este personaje y se le masacra en redes sociales, como se masacró, por ejemplo, a Egan Bernal cuando tuvo su problema en la espalda, ¿no? Me parece que nosotros deberíamos ser un poco más conscientes de que nuestros deportistas son seres humanos que también flaquean, y que, como decía Hermes Trismegisto, también pendulan. Es decir, hay un momento de éxito, pero también hay un momento de fracaso. Me parece que lo que se debe explotar más y trabajar más en nuestro territorio, y sobre todo en el departamento del Huila, es apoyar más, visibilizar más, crear más. Miren, acaba de morir un gran músico huilense, ¿sí?, que es este muchacho de apellido Cohen, Mauricio Cohen. Es un muchacho que, como pasó con Guillermo Martínez y como muchos otros artistas nuestros, perecen, fallecen, y no hay un nombre, no hay un pronunciamiento de nadie sobre estos personajes que hicieron tanto por el departamento del Huila, tanto Mauricio, por la literatura, tanto por el folclore. Sí. No, como con Coes, tengo que contar una anécdota. Fue alumno mío en el pregrado en comunicación en la Surcolombiana cuando fui profesor. Ya hace 10 años no soy profesor allí en la Surcolombiana, y desde esa época tenía ese tema de la música y demás. Internamente hemos visto, pues de pronto no ha trascendido, como usted lo señala muy bien, pero medios alternativos acá sí hemos sacado varias notas exaltando precisamente lo de Cohen, que murió muy tempranamente, tenía mucho más para dar y para ofrecer. 7 de la noche, 27 minutos. Vamos a hablar ahora de esto que tengo acá. Solamente pude traer estos 5 libros, pero son mucho más la colección de Wilton Morales. Pero vamos a hablar de esos libros, de su obra literaria. Hemos hablado ya de la actualidad, hemos hablado de estos temas de coyuntura, pero vamos a hablar con Wilton sobre esto, sobre su obra literaria, no solamente huilense, nacional, sino como él ya nos lo adelantó un poco, esos viajes a Europa, los viajes a Centroamérica, Suramérica, para su libro, para sus obras y para exponer. Pero vamos a darle tiempo a que Wilton se tome, no sé si allá en Cartagena, cuando yo me vine a Cartagena no era muy apetecido el café, se era rápido. Vamos a darle tiempo a Wilton para que se tome algo por el calor. Y pues mientras tanto, Cristian, vamos a transmitir ahora los 5 hechos de la semana, las claves informativas de la semana, agradeciéndole a las más de 50 personas que están ahí conectadas con nosotros. Esperamos sus comentarios allí. Entonces, Cristian, que es nuestro ingeniero, ya nos va a presentar
los 5 hechos informativos de la semana, las 5 claves informativas que Noticias al Sur nos quiere compartir. Le damos tiempo a Wilton a que se tome un buen refresco. Allá aquí en ella también está haciendo calor. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a tomar un juguito allí de Cholupa que ya me prepararon. Y ya regresamos a Zabaleta Entrevista en vivo a través de Lucho Noticias. Aquí están las claves informativas de la semana. Bienvenidos a esta nueva emisión de las claves informativas de la semana a través de Noticias al Sur. La primera tiene que ver con la alta inflación que se presentó en Neiva, según el DANE. El costo de vida en la capital del Huila es uno de los más altos en Colombia, situación que llama poderosamente la atención y que las autoridades deben poner acciones en busca de frenarla. Segunda clave informativa de la semana, muy negativa para el municipio. Se trata de los resultados arrojados por una auditoría de la Contraloría Municipal que señala que las empresas públicas están en una posible inviabilidad financiera e económica por el alto endeudamiento que presenta la entidad que presta los servicios públicos de agua y alcantarillado en Neiva. Tercera clave de la semana, a nombre del Boletín Económico del Huila, muy positiva. Se trata del decreto que pidió el gobierno nacional que le abre la puerta de la empleabilidad a los jóvenes recién egresados de las universidades, quienes luego de sus prácticas o pasantías van a ser avaladas como experiencia laboral y podrán entrar a desempeñarse en cualquier cargo en el país. Cuarto hecho de la semana se relaciona con la reactivación económica en que está todo el país, en especial el Huila, con el avance que se tiene de la cadena productiva del cannabis medicinal, un nuevo producto, una nueva industria para el Huila que ojalá fructifique. Nuestra quinta clave se relaciona con el arranque que están teniendo nuestras fiestas sanpedrinas. A nivel departamental han empezado a inscribirse las candidatas de los diferentes municipios y aquí en Noticias Sur acompañamos tanto las festividades municipales como departamentales porque estamos con el San Pedro, con nuestras fiestas sanjuaneras que identifican al departamento del Huila. Por eso, esta noticia y muchas más ustedes las pueden encontrar visitando nuestro portal Noticias al Sur y siguiéndonos en nuestras redes sociales donde diariamente estamos actualizados con las informaciones más importantes. Zabaleta Entrevistas. Información, noticias y actualidad. La cita de los sábados. Solo periodismo para usted. Sábado 7 de la noche, aquí en Lucho Noticias. Las noticias al instante. Muchas gracias, Cristian, nuestro ingeniero de sonido y nuestro productor general allí de Lucho Noticias, las noticias al instante. 7 de la noche, 32 minutos. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía. Muchas gracias a todos. Ahí estamos viendo los mensajes de Ricardo Trujillo. Muchas gracias por sus saludos. Muchas gracias a Gloria Polanía Muñoz. Gracias por estar ahí en sintonía. Igualmente a Luis Eduardo. Muchas gracias por su sintonía allí en vivo y en directo de Lucho Noticias. Fernando Barbosa arriba, muchísimas gracias también, gracias por su comentario. Eso es lo que queremos brindar con Lucho Noticias, un espacio de información a esta hora de los sábados que llegamos a casa con opinión, con investigación, pero también destacando a esos valores huilenses.
Winston Morales Chavarro, nuestro primer invitado en esta inauguración de Zabaleta Entrevista. Y vamos a hablar en esta tercera parte del programa sobre sus libros. He traído apenas unos pocos porque sé que son muchos más y de eso queremos hablar, Winston. Sobre su producción literaria, sobre la creación de ese mundo especial que usted ha hecho a través de la literatura, la poesía, la novela, porque pues muchos lo conocen aquí, nuestro productor le puso poeta, pero además de poeta, escritor. Yo quiero empezar con uno de los libros que a mí más me gusta, no sé si es el mejor, pero el que a mí más me gusta, y es con su novela Dios puso una sonrisa sobre su rostro, que le mereció a usted el premio de la Bienal Internacional de Novela Eustacio Rivera. Y digo que me gusta por dos cosas, Winston. Quiero que usted nos cuente de esta novela y vamos a hablar de los otros libros. Uno, porque fue un huilense ganándose este gran premio internacional de novela. Y dos, porque es una historia realmente maravillosa. Lo que lo conocíamos usted como poeta, cuando lo encontramos ya como narrador, nos sorprendió gratamente. Ese mundo de Aniquirona, ese mundo onírico que usted ha creado, ¿cómo lo llevó a esta narrativa, Winston? Realmente no tiene una conexión el mundo poético con el mundo narrativo. Yo vivía, Ever, en Leguízamo cuando sucedió lo de Villa Magdalena. Ya me había despertado cuando estaba despierto, no sé por qué razón, cuando la gran explosión, y vi cómo salía arena de los grifos, ¿no? Específicamente del lavamanos, del baño. Yo trabajaba, todavía no trabajaba en el hospital universitario, pero digamos que hubo una conexión muy fuerte, esa experiencia del trabajo del hospital universitario, mi contacto con la morgue, mi contacto con los enfermos, y una banda de música como Coldplay. Entonces digamos que hubo tres conexiones allí, tres relaciones, que fue el evento de Villa Magdalena, el evento desafortunado de Villa Magdalena, la casabomba de Villa Magdalena, mi experiencia como jefe de prensa en el hospital universitario, Hernando Moncaliano Perdomo, y la música de Coldplay, que en ese entonces sonaba muy fuerte, ¿no? Entonces, un amigo me habló de un sobreviviente de Villa Magdalena y yo empecé a recoger mucha información. Usted sabe que la novela, la narrativa requiere de mucha reportería, como el periodismo, ¿no? De mucha reportería, de mucha investigación, de entrevistas para ir armando la historia, para ir nutriendo la historia, para ir fortaleciendo la historia, para ir dándole carne a ese esqueleto, ¿no? Y en ese lapso, en esa experiencia, pues me tocó ir a una funeraria a vivir todo lo que fue el proceso de la tanatología, es decir, vivir de cerca todas esas cosas para poder tener las herramientas y llevar a cabo esta obra, que entre otras cosas, Ever, me parece que es una obra que ha pasado desapercibida en el país, es una obra que no se ha difundido, es una obra que no se ha reeditado, y a eso es lo que yo digo, es decir, mientras nosotros no tengamos acceso a esas grandes editoriales y a las editoriales del centro, pues son muchas las obras que desafortunadamente, como Dios puso una sonrisa sobre su rostro, pasan desapercibidas, pero a publicarse a nivel internacional. Winston, siguiendo con este relato, como dicen los muchachos del día, no vamos a hacerle spoiler con Dios puso una sonrisa, al contrario, vamos a invitarlos a que la lean, la busquen, la consigan en la biblioteca departamental, en la biblioteca del Banco de la República y demás, que eso será otro tema. Ahí estamos mirando algunas de sus entrevistas, algunos de sus trabajos, y precisamente estamos hablando de Polonia. ¿Cómo fue ese viaje a Polonia de estar más de un mes con universidades, centros literarios y demás, y lograr que su obra sea traducida a este idioma? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue esa proyección? ¿Cuándo
regresa, después de que pase todo este tema de la pandemia, en medio de la pandemia, hay posibilidades de que usted regrese a Europa, especialmente a Polonia, donde hemos visto su obra ha sido fuertemente acogida y tiene una gran representación, Wisto. Bueno, sí, Ever, gracias por esa pregunta. La Dulce Aniquirona en este momento está siendo traducida al italiano. Ya el traductor, que es un poeta argentino que vive ya hace 5 años en Italia, él es de origen italiano, sus padres huyeron de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Él es el traductor de La Dulce Aniquirona al italiano, va a ser publicada por una editorial italiana, pero también acaba de ser traducida al chino mandarín. Es decir, La Dulce Aniquirona acaba de ser traducida al chino mandarín y será publicada por una editorial muy importante en Taiwán. Pero antes de esa traducción, ya mi libro, ¿A dónde van los días transcurridos?, también había sido traducido al chino mandarín. La Dulce Aniquirona ha sido traducida, como tú dices, al polaco, al alemán, al francés, al chino y ahora al italiano. Otro libro mío ha sido traducido al rumano. Y bueno, a propósito de tu pregunta, yo me gano en el año 2014 un premio internacional literario de la Universidad de La Sabana. El decano del programa de filosofía de la Universidad de la Sabana es polaco. Él se llama Bogdan Pietrowski. Y Bogdan me dijo que quería que ese libro, que acababa de ganar ese premio muy importante allí en la Universidad de La Sabana, se conociera en Polonia. Entonces me puso en contacto con académicos de la Universidad de Szczecin, de Cracovia, de la Universidad de Varsovia, de la Universidad de Poznan, de la Universidad de Zielona Góra, de la Universidad de Wrocław. Y yo, como dices tú, en el 2015 ya he ido 6 veces a Polonia. Este país ha sido maravilloso conmigo. Y en esa primera oportunidad, como tú anotas y como sacaste en tu blog, en tu periódico también, recuerdo que en el periódico en el que estabas en ese entonces, también salió la información. Pues estuvimos en el Instituto Cervantes de Cracovia, en el Instituto Cervantes de Varsovia y en algunas de las universidades más importantes de este país, que es un país bellísimo y que, a propósito del sentido de pertenencia del que yo les estaba hablando, es un país que enaltece y que siente un orgullo grandísimo y enorme por sus compositores, por sus pintores, sobre todo por sus poetas. Recordemos que Polonia ha ganado 6 veces el Premio Nobel de Literatura, ¿sí? 6 veces, y que la única mujer en el mundo que se lo ha ganado 2 veces es Marie Curie, ¿no? Que se lo ganó en física y que se lo ganó en química. De modo que es un país que valora mucho el arte, tanto así que en Cracovia, en la plaza principal, hay un enorme monumento al poeta romántico de Polonia, ¿no? Que es Adam Mickiewicz. Pero también hay homenajes a Copérnico, a Chopin y a otros grandes poetas de este país. Entonces es un país que recibe con brazos abiertos a intelectuales y a creadores de otras naciones, y ese fue lo que a mí, que el libro mío traducido al polaco se presentó en la Feria Internacional del Libro de Varsovia y fue traducido al polaco por la traductora del Premio Nobel de Literatura polaco, Czesław Miłosz, al español, lo cual es un privilegio muy grande. Estamos hablando con Winston Morales Chavarro, nuestro primer invitado a Zabaleta Entrevista a través de Lucho Noticias, las noticias al instante. Son las 7 de la noche, 42 minutos. Muchas gracias a todos los comentarios que nos están haciendo a través de las redes sociales, las personas que nos siguen a través de Facebook Live, igualmente a través de Lucho Noticias en YouTube. Estamos hablando de estos libros. Aquí hay otros libros. Un abrazo, muchas gracias José Amado Leiva Parra por la felicitación, el saludo a Winston Morales por sus logros y demás. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. Ahí el Cristian nos lo está haciendo aparecer en pantalla. Igualmente a Gloria Esperanza Devia González, que nos escribe también desde Neiva, desde Colombia, Huila, en el norte, un gran municipio. También nos escribe Gloria Esperanza Devia González, muy amable por su comentario, su felicitación por estar ahí en sintonía. Winston,
Usted habló de un tema que también lo tengo aquí pendiente y es el tema del Nobel de Literatura. Hoy en Colombia es difícil o podemos soñar con otros Nobel de Literatura de los actuales que tenemos, de Héctor Abad Faciolince, de nuestros escritores Romero, de la nueva camada de escritores. Es posible que Colombia sueñe con un nuevo escritor y en su sueño particular de Winston está ser Nobel de Literatura en ese trabajo con Alexandre de Bruco, con ese camino a Rojitama, con esa poética del ocultismo, con todos estos libros suyos. Hay allí un sueño de que podamos tener un Nobel de Literatura en usted, Winston. Podemos soñarlo, podemos desearlo, podemos imaginarlo y convertirlo así en realidad en corto tiempo, en algún tiempo, en 10, 15 años lo podamos hacer realidad. Esas dos preguntas, esas dos visiones, Winston. Bueno, Ever, primero que todo, un saludo muy especial para José Amado Leiva. Yo trabajé con José Amado cuando hacía radio en Neiva, trabajamos juntos allí en Colosal Estéreo. Un saludo muy especial para él y también, por supuesto, para todos los amigos de la radio y de los medios de comunicación en el departamento del Huila. Oraciones para nuestro querido amigo Alonso Barreiro para que se recupere pronto de el COVID, que salga adelante de este gran pulpo que está abrazando y condenando a tanta gente, ¿no? Y que se está llevando gente. Espero que mi querido Alonso salga victorioso de esto. Bueno, lo del Nobel, mi querido Ever, es bastante caprichoso, porque fíjense que a veces hay escritores que son absolutamente desconocidos. Cuando Wisława Szymborska, la premio Nobel polaca de 1996, se ganó el premio Nobel de Literatura, pues nadie lo esperaba. De hecho, Wisława no era muy apreciada en Polonia y en otros lugares porque era una poesía cotidiana, conversacional, por supuesto con algo metafísico también, con algo filosófico, pero los premios Nobel por lo general sorprenden porque muchas veces se les concede a gente que no es muy publicitada y que no es muy reconocida. Entonces, la misma Olga Tokarczuk, que fue la premio Nobel en el 2018, también polaca, pues había sido traducida al español recientemente. No se le conocía en el mundo hispano a Olga, y también era poeta, pero sobre todo narradora. Entonces, lo que pueda ocurrir con el Nobel, pues es bastante incierto, ¿no? Porque vuelvo y repito, a veces se concede a escritores muy reconocidos, a veces a escritores absolutamente anónimos, o como en el caso de muchos escritores como Borges, como Cortázar, que se fueron sin recibirlo, ¿no? Y que uno cree que fue una gran injusticia contra estos grandes escritores como Jorge Luis Borges o como Julio Cortázar, ¿no? Que no tuvieron la oportunidad de ganárselo. Yo he soñado un par de veces, debo ser honesto, no despierto, ¿no? Sino que lo he visto en sueños con esa experiencia. Y en algún momento, Ever, yo no sé si tú recuerdas que un periódico polaco justamente puso el titular de las noticias, por ahí debe estar el periódico, diciendo que candidato al Nobel visitaba la de Jablonces. Para mí eso, pues, sin lugar a dudas, fue impresionante, pero por eso lo preguntamos, dígame. Por eso lo preguntamos, porque nos acordamos de eso, polaco, y por eso esa relación allí, y pues nos unimos igualmente a todos estos mensajes de solidaridad con los colegas y demás que han estado a lo largo de su vida y de nuestra vida como periodista, como comunicador acá en el Huila. 7:45 p.m. Aquí nuestro director Luis Hernández nos dice, oiga, Zabaletas, dígale a Winston que nos hable un poco de esa comparación entre Neiva y Cartagena. Ahora rato cuando usted habla del calor, si ese calor es el mismo. Yo le decía a Lucho, pues el calor de la gente en Neiva es mucho mejor, que mis paisanos cartageneros me den palo por eso, está bien, pero el calor humano de Neiva es mejor que el calor
humano en Cartagena. ¿Cómo lo ha recibido usted? ¿Ya cuánto tiempo lleva en Cartagena y cómo ha sido esa vida académica en la Universidad de Cartagena, Huito? ¿Se encontró con lo que esperaba, con lo que soñaba? ¿Cómo ha sido esa incursión de un opita, de un huilense 100% usted con ese mundo costeño de Macaulan y demás que sabemos? Bueno, primero le digo a Cristian que ahí puse el enlace del periódico polaco por si quiere presentar en pantalla, un periódico polaco que tituló de esa manera. Bueno, digamos que la relación con Cartagena, a propósito de lo que pregunta nuestro querido Lucho, es una relación contradictoria, ¿no? Es como una relación agridulce, como pasa con la mayoría de las ciudades, ¿no? La relación que uno puede entablar con una ciudad es casi que una relación matrimonial, ¿no? Digamos que hay momentos de luna de miel, que hay momentos de discusión, que hay momentos de disputa, que hay momentos en los que uno quiere separarse de la ciudad, y eso me ha pasado en estos 14 años de matrimonio con Cartagena. Yo llevo ya 14 años en la ciudad. Digamos que hay cosas que me empujan a salir rápidamente de ella, como es el asunto del calor, Lucho. El calor de Neiva es un calor diferente al calor de la costa, porque el calor aquí es un calor húmedo, es un calor que le provoca a uno mucho sudor, ¿verdad? Entonces es un calor mucho más intenso, por supuesto que sí. Entonces el calor, por ejemplo, es una de las cosas. Pero en cuanto a la universidad, Ever, yo amo la Universidad de Cartagena. La Universidad de Cartagena me ha dado todas las cosas que me negó la Universidad Surcolombiana, porque tú sabes que yo trabajé en la USCO y que aspiré a quedarme nombrado en la Surcolombiana, pero desafortunadamente las cosas no se dieron justamente, Ever, por esa opitofagia que yo señalaba, ¿no? Por los celos, por las envidias, por las rencillas, por ese mundillo que desafortunadamente arrodilla la Universidad Surcolombiana. Miren lo que acaba de ocurrir, lo que está ocurriendo en la USCO ya hace varios años, que no se puede elegir un rector en propiedad justamente por estas pequeñeces y estas cosas y estos comportamientos de la academia. Una aspirante a la rectoría totalmente conectada con ese mundillo político que la verdad a uno le da vergüenza. Uno no dice que las universidades no de manera relacionada con ese mundo político, ¿no? Pero si algo identifica a las públicas es la independencia y la autonomía es la que debe defenderse siempre. Los estudiantes de la Universidad Surcolombiana deben defender esa autonomía de la Universidad Surcolombiana, ¿no? Entonces, yo amo, vuelvo y repito, la universidad. La gente, como dice Lucho, también es gente muy cálida, es gente muy abierta, es gente muy espontánea. La gente del calor, la gente que de alguna manera, como decía el filósofo, el medio lo determina todo, pues sin lugar a dudas este medio determina que uno sea más expresivo, más abierto, más dicharachero, más festivo, ¿no? Contrario a lo que pasa en ciudades como Tunja o no sé, ciudades en donde el frío determina muchas cosas. Correcto. 7 de la noche 51 minutos. Estamos con Huito Morales. Por favor, ya vamos a sacar precisamente, Cristian, ese periódico para que lo miremos allí, porque era la pregunta. Ahí está, candidato a Premio Nobel de Literatura visita. Ahí está. He hecho una traducción libre de ese titular en polaco, Huito y compañero. Ahí está esa imagen. Y por eso lo preguntamos, porque así como Huito lo ha soñado, creo que nosotros, los que lo conocemos, lo admiramos, lo respetamos, también soñamos que esta obra literaria. Por eso, Huito, vaya preparando por allí un poema que nos quiera compartir, pero antes queremos hablar de unos temas que me están pidiendo aquí en las redes sociales. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo allí por el Facebook Live de Lucho Noticias. Uno, muy breve, ¿qué es el amor hoy para Huito Morales como escritor, como poeta? El amor para mí es sumamente importante. Yo le doy una trascendencia y una importancia fundamental, no solamente al amor de pareja, ¿no? Al amor filial, al amor entre hermanos, el amor familiar,
el amor que uno pueda sentir por el medio ambiente, por la naturaleza, por los animales. Yo siento un amor enorme por los animales, tanto así que soy vegetariano, en algún momento fui vegano, pero el amor de pareja es imprescindible, es fundamental. Lo veo como un ritual, como una cosa absolutamente sagrada. Y bueno, ese es el concepto que yo tengo sobre el amor. Sí, y a propósito de eso, pues con el amor como todo general, pero ya hablando algo, ¿qué es la mujer para Winston Morales, el poeta, el escritor, el intelectual? Bueno, es una figura tan importante, lo femenino siempre ha sido tan importante que la Dulce Anichirona, que no es un personaje premeditado, sino que es un personaje onírico, de alguna manera refleja toda esa valoración y todo ese respeto que yo tengo y que siempre he profesado hacia lo femenino, que siempre he profesado hacia la mujer. Para mí la mujer es absolutamente fundamental, no solamente desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de todo lo que significa en sí mismo lo femenino, sino que me parece que es hora, como decía García Márquez en su momento también, de que la mujer cumpla un papel mucho más importante y mucho más visible, sobre todo, un papel mucho más visible en la sociedad. Fíjense que nuestras ciudades todavía, contrario a lo Winston Morales con la concepción y la idea de una mujer como sino es que se cortó un poco la comunicación allí, Winston, estamos hablando de la mujer, pero para continuar con eso, y lo decía García Márquez, el siglo XXI debe ser el siglo de la mujer, y en esa misma línea, para Winston, ¿qué es la felicidad hoy en día? ¿Se puede construir, se puede alcanzar? Bueno, la felicidad yo creo que está hecha de instantes. Uno de los secretos para ser feliz es estar en el aquí y en el ahora, estar disfrutando de lo que se tiene, de lo que se vive, de lo que se siente. Yo creo que el sufrimiento y la desdicha comienzan cuando no estamos en el ahora, sino que estamos en el pasado, arrepentido decimos, o arrepentido de lo que hicimos, o arrepentido de la relación que tuvimos. Me parece que uno tiene que siempre estar ubicado en el aquí y en el ahora, y eso permite que haya una contemplación más precisa de lo que tengo, ¿sí? Yo creo que uno de los caminos para la felicidad, mi querido Ever, y no quiero ser con esto un orador de la New Age, de la nueva era, ¿no? Pero el agradecimiento, ser agradecido por el estar acá, por estar en esta entrevista, por estar conversando contigo, por el trabajo que tengo, por el salario que tengo. Yo soy un privilegiado y considero que soy absolutamente privilegiado en la medida en que tengo un trabajo fijo, en que tengo un ingreso fijo con todas las garantías laborales, cuando en el país cada día es más difícil, mucho más difícil que la gente tenga ingresos fijos con todo lo que significa eso, con todas las garantías laborales, las primas, las vacaciones, las cesantías. Cada vez es menos la gente que goza de ese privilegio. ¿Por qué no voy a ser agradecido yo al tener eso? Eso tiene que ver con la felicidad. 7 de la noche, 57 minutos. Le vamos a robar 10 minutos adicionales a Luis Hernández, que nos ha dado para culminar. Y solamente quería, mientras Winston nos prepara esa poesía que de despedida con mensaje para todos nosotros, quiero leer 3 comentarios generales de 3 libros, de los muchos libros de la obra literaria de Winston. Hubert Popper dice: enigmático es este personaje Alexander de Burgos. No se da a conocer, no se presenta, se esconde detrás de la palabra. Su creador, Winston Morales Chavarro, le ha encomendado la labor de regresar a los tiempos bíblicos, de releer las historias de Eva, Abraham, Moisés, Ruth y Jesús, y de darle nueva vida a esa figura ya petrificada y mitificada. Una invitación a leer este libro, que también es extraordinario, de la memoria de Alexander de Burgos, un trabajo bien interesante.
Pedro Arturo Entrada dice, en la ciudad de la piedra que canta, la poesía de Winston Morales recobre el aliento de nuestros orígenes en canto, más que poemas a la manera tradicional, pleno de armoniosa solidez, enigma y memoria central. Es una poesía inscrita en la milenaria visión mística sagrada de los grandes pueblos que precedieron nuestra historia. Aquí está este otro libro, La ciudad de la piedra que canta, otro libro extraordinario de Winston. Otro libro acá en la poética del ocultismo dice Jorge Gómez Jiménez de Letaria.com. Este libro de Winston Morales Chavarro intenta delinear los contornos de la angustia en la mente profunda y por lo mismo complicada del poeta. Es extraordinario todo lo que podemos encontrar de Winston. Queremos invitar a toda la audiencia, a los 60,000 seguidores de Lucho Noticias, a los más de 50 personas que han estado conectadas a lo largo de esta hora, a que leamos a Winston Morales Chavarro, poeta, escritor, comunicador, maestro, educador, docente, columnista de opinión, pero por sobre todo un gran huilense con el cual hemos querido iniciar Zabaleta Entrevista aquí en Lucho Noticias, el portal de las noticias al instante. Winston, muchas gracias por sacar esta hora para estar con nosotros, por regresar a su tierra a través de este modo virtual, y queremos su despedida, su mensaje y esa lectura de ese poema con mensaje que nos quiera dejar. Winston, adelante. Bueno, Ever, querido, ese libro que tú mencionas, Memorias de Alexander de Bruto, ganó en el año 2001 el Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Antioquia, ¿no? Que a mi parecer es uno de los premios más importantes de Colombia, es concedido por la Universidad de Antioquia. Entonces voy a leer un poema de ese libro que se llama Caín. Mi quinto nombre es Caín. Soy la reencarnación del polvo, el hermano mayor de los caballos marinos, el barro que echó raíces hasta volverse un hombre, un río de poemas y arboladuras. Soy agricultor, cultivo pájaros y frutas. He vivido la mayor parte del destierro en Nod, al oriente del Edén, en donde el árbol prohibido se extiende hacia los caminos olorosos que ahora circundo. Soy Caín, hermano de Abel, hermano de la seca, del viento, de los pinos de Alepo, de Set, del exilio y de las largas caminatas por la arena. Gracias a la quijada de un burro conozco la voz de las orillas, el crepitar de la lluvia sobre los mundos subterráneos, el silbido orquestal de las esferas, las regiones desérticas del cosmos, el estar angustiado del mar muerto. Soy hijo de una multiplicación de huesos, de Adamá, de la luz, del manantial prístino que emanó de las manos de mi padre. Cosecho peces, madreselvas, aves mitológicas, la belleza de la divina providencia, donde yo, labrador de las palabras, soy la parte onírica de las cosas. Mi quinto nombre es Caín, soy un barco de polvo, uno de los primeros nómadas verdes. De mí descienden Enoc, Irak, Metusael, Lamech y todos los hombres que tocan el arpa y la flauta. No creo en los señalamientos, en las culpas, tampoco en el azar. Las cosas están escritas, prefijadas. Soy agricultor y aunque a mi padre azul no le gusten mis cosechas, hoy, después de tanto tiempo, vengo a ofrendarle mis poemas. Excelente, excelente. Una invitación a leer, a conocer y a seguir profundizando este trabajo. Winston, muchas gracias de nuevo y su despedida, un mensaje para todos los huilenses. Bueno, básicamente, mi querido Ever, como hablábamos al comienzo, que las autoridades, que los políticos, que los altos dignatarios, de alguna manera se acerquen a estas nuevas generaciones, a esta gente del Huila que viene haciendo grandes cosas, que viene construyendo región desde lo invisible, desde lo silencioso, desde lo mudo, que no salen en los medios, pero que están haciendo grandes cosas por el territorio.
a nuestros teatreros, a nuestros pintores, a nuestros escultores, que nos ocupemos de esas obras. Por ejemplo, Ever, yo estuve en Neiva hace poco y me dio tristeza ver la avenida Inés García de Durán, me dio tristeza ver el descuido de esas obras escultóricas del maestro Fernando Núñez. Rescatar, por favor, esto es lo que identifica al territorio huilense. Da tristeza que todas estas cosas que se pueden constituir en elementos importantes para, de alguna manera, incentivar el turismo, no merezcan el ojo y la atención de nuestros políticos. ¿Sí? El departamento dejará de ser un departamento de tercera categoría en la medida en que la calidad humana, en la medida en que el factor humano sea tenido en cuenta. Es bien cierto que es importante el petróleo, es bien cierto que es importante el arroz, es cierto que es importante la ganadería, pero además de eso, cientos de jóvenes, de niños, de jóvenes, de adultos que vienen haciendo cosas. Miren lo que pasó con el Papi Tobar, miren lo que pasó con el maestro Contreras. O sea, ¿dónde están estas grandes figuras del folclore y del arte huilense? Totalmente olvidados. Yo le hago una pregunta: ¿alguien se ha ocupado de rescatar la memoria de Guillermo Martínez González? La Universidad Surcolombiana, la editorial de la Universidad Surcolombiana se ha detenido a publicar a Guillermo o a cualquier otro como Abenur Sánchez o a cualquier otro escritor como Gustavo Andrade Rivera. Entonces es importante que el departamento del Huila se detenga sobre estos valores, que son valores absolutamente invisibilizados y absolutamente excluidos de la lógica, de la realidad y del panorama departamental. Muchas gracias, Wilton, por ese concepto final, por ese mensaje, y ahí queda. Y seguramente esperamos que dentro de un año, cuando estemos celebrando el primer año de Zabaleta en vivo, podamos volverlo a tener, o incluso antes, con otro premio, con otro tema de coyuntura, lo podamos volver a tener. Mira, acá a través de nuestra entrevista, pero igualmente sabemos que usted en sus vacaciones siempre llega acá a visitar a sus queridos padres, a hacer su recorrido por el Huila, que siempre lo seguimos a través de sus redes sociales. Wilton, ¿quiere agregar algo más? Disculpa. Sí, yo me acuerdo de una visión que yo acostumbraba a ver todos los días. El maestro Marco Tulio Contreras, un pintor costumbrista, seguramente no con todos los valores pictóricos de un Picasso o de un Gauguin, ¿verdad? O de un Van Gogh, pero era uno de nuestros pintores, primitivista, costumbrista, y había una imagen, Ever, que la recuerdo todavía, como el maestro Marco Tulio se iba a pie desde Cándido hasta el centro todos los días. Y nadie se detenía a decir, y lo mismo pasó, vuelvo y repito, con el Papi Tobar, lo mismo pasó con el Pipa Prada, lo mismo pasó, bueno, no sé la condición en la que se encuentra el maestro, se me olvida ahora mismo el nombre del, bueno, otro compositor nuestro, de los tantos compositores que tenemos, el maestro Osorio, por ejemplo. Entonces es bueno que nos detengamos en estos valores y que rescatemos estos valores y que tengamos cuenta de estos valores. Miren, yo creo, Ever, que el San Pedro y la celebración del San Pedro es muy importante, pero el San Pedro se constituye, ¿no? Gustavo Andrade decía que José Eustacio era como un guaymaro grande que ensombrecía a todo el mundo. El San Pedro es eso, el San Pedro es muy importante para el Huila, porque incentiva el folclore, porque incentiva el turismo, pero los dirigentes creen que cumpliendo con el San Pedro y con la celebración del San Pedro es suficiente. Y hay muchísimas otras cosas. Es como decir que la realidad cultural del departamento del Huila es una realidad cultural monotemática. Solamente el San Pedro y ya. Exacto. Y pues que ya se iniciaron precisamente este fin de semana. Muy bien, Álvaro Córdoba. Exactamente, Álvaro Córdoba. Aquí en Lucho Noticias han estado transmitiendo precisamente el inicio de las festividades virtuales, entre comillas, que se están presentando. Wilton, de nuevo, muchas gracias de todo corazón, muy amable por permitirnos
a abordar estos temas de coyuntura, de actualidad, con un poco de su recorrido literario y de sus premios y demás. Y de nuevo, muchas gracias y que siga desde Cartagena con su pluma periodística y su pluma literaria, iluminándonos a todos. Gracias, Wito. Gracias a ustedes, gracias a Lucho, gracias a Cristian, gracias a José Amado y a todos ustedes. Gracias, Ever. Gracias. 8 de la noche, 10 minutos, los 10 minutos adicionales que nos prometió Luis Eduardo Hernández, nuestro director de Lucho Noticias. Estamos cumpliéndole. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía, su comentario, su palabra nos alienta para que cada sábado estemos acá con una mejor transmisión, con invitados siempre de primera línea como Wito Morales que tuvimos hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía, por su comentario y los esperamos el próximo sábado a las 7 de la noche con otro invitado especial. Mientras tanto, sigan en sintonía, sigan en Lucho Noticias, las noticias al instante. Buenas noches. Zabaleta Entrevistas. Información, noticias y actualidad. La cita de los sábados. Solo periodismo para usted. Sábado 7 de la noche, aquí en Lucho Noticias. Las noticias al instante. Zabaleta Entrevistas. Información, noticias y actualidad. La cita de los sábados. Solo periodismo para usted. Sábado 7 de la noche, aquí en Lucho Noticias. Las noticias al instante.